que la decisión de consumir y ahorrar implicaban una elección que involucraba una cuestión de tiempo. Toda vez que yo necesito decidir cuánto consumo y cuánto ahorro, lo que estoy haciendo es poner en una balanza si me conviene consumir hoy o si me conviene consumir mañana. Y habíamos visto que cuando yo tomo esa decisión, la variable importante es la tasa de interés real. ¿Por qué? Porque si yo dejo de consumir una unidad de algo hoy y lo pongo en una cuenta de intereses, cuando yo vaya a gastar en el futuro el resultado de ese ahorro, lo que me va a importar a mí es cuánto en términos reales puedo gastar más en el futuro. Entonces, lo que me importa a mí es ese término 1 más R, que ustedes se deberán acordar, que era el precio relativo del consumo presente en términos del consumo futuro. Si aumenta 1 más R, y R es ahí la tasa de interés real, aumenta el precio relativo del consumo presente en términos del consumo futuro. Consumir hoy se vuelve muy caro, entonces es preferible ahorrar. Es decir, la tasa de interés real es importante. Hasta ahora no lo habíamos considerado y habíamos supuesto que el consumo solo dependía de la renta disponible, pero la tasa de interés real es importante. Y por otro lado habíamos visto que cuando las empresas toman una decisión de inversión, o sea, una decisión relativa al aumento de la cantidad de capital deseada, tienen en cuenta un factor que era el costo de uso del capital, y que dentro del costo de uso del capital, el factor más importante y nuevamente considerado era la tasa de interés real, era el aspecto tasa de interés del costo de uso del capital. A ver, en resumidas cuentas, sabemos que un aumento de la tasa de interés real desalienta el consumo, porque encarece el consumo presente en términos del consumo futuro, y un aumento de la tasa de interés real desalienta la inversión, porque vuelve menos rentable los proyectos de la economía. Hay menos proyectos que son rentables y por lo tanto la demanda de inversión se reduce. Con lo cual, tiene mucho sentido que revisemos ahora que hemos incorporado el sector, el mercado de activos en nuestro modelo, que revisemos nuestras funciones de consumo e inversión y les agreguemos un término que refleje ese hecho por el cual tanto el consumo como la inversión disminuyen cuando aumenta la tasa de interés y por lo tanto a la función consumo le agrego un término que dice menos A por R, A es una constante, y a la función de inversión, a la demanda de inversión, le agrego un término que es menos B por R. ¿Por qué el término tiene signo negativo? Bueno, porque está reflejando que el consumo disminuye cuando aumenta el tipo de interés real y por la misma razón agrego un signo negativo a ese término en la función de inversión porque la inversión deseada, la inversión planeada, disminuye cuando aumenta el tipo de interés real. ¿Qué hace eso en mi modelo macroeconómico? No tanto. Fíjense, lo que voy a hacer es volver a escribir la ecuación del gasto agregado planeado agregando esos términos. Entonces, fíjense que lo que me queda es toda esta expresión que ustedes ven en pantalla, que es nada más ni nada menos que sumar el consumo, la inversión planeada y las compras de gobierno, agregando en el consumo y la inversión esos dos nuevos términos. Entonces lo que hago es reordenar un poco esa expresión, juntar todos los que no tienen ni la tasa de interés real ni la producción y los pongo al comienzo, y luego reúno esos dos términos, menos A por R y menos B por R, aprovechando que los dos tienen R, saco factor común R, y me queda menos A más B por R. Todo eso lo pongo dentro de un gran corchete o paréntesis y separado de eso vuelvo a poner el componente del gasto agregado que depende de la renta, es decir, el componente inducido del gasto agregado. Final de la historia. En equilibrio, el gasto agregado de la economía tiene que ser igual a la producción. Escribo eso acá, en esta expresión. La producción es igual al gasto agregado, que es todo eso que está a la derecha. Bueno, finalmente lo que hago es lo mismo que hice la vez pasada, que era darme cuenta que de los dos lados de la identidad tengo términos que contienen la variable Y, que es la producción. Del lado izquierdo está como producción, del lado derecho está como renta de la economía, pero es lo mismo. Reúno todos esos términos en el mismo lado, saco todo el factor común, ese factor común era 1 menos C, y luego lo paso dividiendo del lado derecho, entonces me queda 1 sobre 1 menos C, que es lo mismo que dividir por 1 menos C, multiplicando a todo ese término que está entre corchete, que es el gasto agregado autónomo de la economía. Pero ahora hay una novedad. Se dan cuenta que adentro del gasto agregado autónomo hay una variable, es la tasa de interés real. Es la tasa de interés real.
En esta parte de la historia hago una breve parada y les hago dos comentarios. Primero, el Banco Central, modificando la oferta monetaria, o sea, la cantidad de dinero de la economía, puede modificar el tipo de interés nominal. Ok, vimos eso, por qué era y cómo ocurría. Ahora, ¿en qué medida eso podría modificar la producción de equilibrio de la economía que, según vemos en pantalla, depende de un conjunto de variables exógenas y de la tasa de interés real? Ustedes conocen por la relación de Fisher, es que la tasa de interés nominal es igual a la tasa de interés real más la inflación esperada. Ahora, en un modelo de corto plazo, suponemos que los precios son fijos. Si los precios son fijos, ¿qué pasa con la inflación? Se ajusta lento. Se ajusta lento, en realidad no hay inflación. O sea, podemos suponer que en un modelo de corto plazo, y mientras los precios están fijos, si el Banco Central logra modificar la tasa de interés nominal, al mismo tiempo está modificando la tasa de interés real. Entonces, en un modelo, anótenlo en alguna parte, en un modelo de corto plazo, a largo plazo esto no es cierto, si el Banco Central se las ingenia de alguna manera para modificar los tipos de interés nominales, está modificando el tipo de interés real a corto plazo en la medida en que los precios de la economía están fijos. Entonces, si eso es así, fíjense, el Banco Central de este modelo macroeconómico puede modificar este término que está acá dentro de todo este corchete, modificando la tasa de interés real R. Es decir, ahora el gobierno puede modificar el gasto autónomo y eliminar una brecha de producción, no solo cambiando los impuestos o las compras del gobierno, sino modificando el tipo de interés real del Banco Central. Supongan ustedes que estamos en un equilibrio económico como el del panel de la izquierda, abajo a la izquierda. En ese equilibrio económico de corto plazo, ocurre lo que ocurre en todo equilibrio económico de corto plazo. El gasto agregado planeado de la economía, esa línea negra o la recta de gasto planeado, estamos haciendo referencia a una economía singular, es decir, a una economía la cual viene definida por una función consumo determinada, por un nivel determinado de inversión o una función de inversión, y por un nivel de compra del gobierno, y por una política impositiva. Acuérdense que dentro de la función consumo tenemos metidos los impuestos. Es decir, en los ejemplos del libro, en los ejercicios del libro, esa línea negra es eso cuando dice el autor, supongo una economía cuya función consumo es tal, cuya inversión es tal, cuya compra... Bueno, eso es esa línea negra. Ok. Esa línea negra singulariza una economía. Fíjense, entonces, que cuando esa línea negra corta a la recta 45 grados, que es la condición de equilibrio, tenemos el equilibrio económico a corto plazo. Y por lo tanto, la producción de corto plazo, que es esa I sub 0 que está en el diagrama a la izquierda. Ahora, fíjense, en esta versión del modelo de equilibrio de corto plazo, ya no alcanza para determinar o para establecer el equilibrio de corto plazo que yo le diga cuáles son las compras del gobierno, cuál es el consumo autónomo, cuál es la proporción marginal a consumir y la inversión exógena. Porque dos variables de mi modelo dependen de la tasa de interés real. Entonces, probablemente en un ejercicio de ese estilo, de lo que van a tener en el examen o en el libro de texto, un dato adicional sea, y suponga usted que la tasa de interés real fijada por el Banco Central es tal. Entonces, R sub 0, fíjense que en mi diagrama dice consumo, entre paréntesis, R sub 0, inversión, paréntesis, R sub 0. Lo que estoy haciendo es asignarle un cierto valor a la tasa de interés real para que ustedes puedan dibujar esa línea de gasto agregado planeado, que si no, no la podrían dibujar. ¿Por qué? Porque acuérdense que el gasto agregado planeado es una relación entre el gasto y la producción, no entre el gasto y la tasa de interés real. De nuevo, el gasto agregado planeado, esa línea negra, es una relación entre el gasto de la economía y la producción, para lo cual tengo que suponer que las demás variables están dadas exógenamente de alguna manera. En este caso, hasta ahora suponíamos que todas estaban dadas y ahora hemos agregado una que en realidad está fijada por el Banco Central. Fíjense, supongan ustedes que ese era el equilibrio original de corto plazo, porque el Banco Central había fijado una tasa de interés real R sub 0. Y que para esa tasa de interés real la inversión era un cierto valor y el consumo era una función consumo típica que depende de la renta disponible, que aumenta con la renta disponible.
Entonces, lo que digo que ahora el gobierno, por ejemplo, puede modificar la posición de la recta de gasto planeado, no ya modificando la compra del gobierno de los impuestos, sino modificando la tasa de interés real. Por ejemplo, supongan que, miren el diagrama a la izquierda, que la producción de equilibrio de pleno empleo de esa economía es esa línea negra vertical. De modo tal que, si yo fuera el gobierno, querría o desearía o consideraría deseable desplazar el gasto planeado de manera tal de que corte a la recta 45 grados en el mismo punto donde lo corta esa línea negra. Por lo tanto, eliminar esa brecha contractiva que hay en la economía, que es la distancia entre I sub 0 e I con la rayita arriba es una brecha contractiva. Para eliminar esa brecha contractiva, el Banco Central lo que puede hacer es bajar la tasa de interés real. Al bajar la tasa de interés real, eso lo que va a hacer, si miran ustedes estas dos expresiones, para cualquier nivel de renta disponible, va a haber un consumo autónomo igual a C barrita menos A por R, pero ahora ese menos A por R va a ser más chiquitito porque la tasa de interés bajó. Es decir, lo que le restase al consumo autónomo es más chiquitito, con lo cual la función consumo se desplaza verticalmente. ¿Qué pasa con el gasto de inversión si baja la tasa de interés real? Aumenta también porque lo que le restás ahí con la barrita arriba ahora es más pequeño. O sea, ese término menos B por R es más pequeño. Con lo cual, el aumento del consumo y el aumento de la inversión lo que hacen es desplazar verticalmente hacia arriba al gasto agregado planeado hasta eventualmente eliminar esa brecha contractiva. Si tu brecha contractiva tenía la magnitud delta I, vos sabés que lo que tenés que hacer es generar una modificación del gasto autónomo igual a delta I dividido en multiplicador. Entonces tendrás que bajar la tasa de interés de tal manera que el efecto que genere sobre el gasto autónomo sea igual a la brecha contractiva dividido por el multiplicador.